Este es tu programa Shekinah. Habitando en la presencia de Dios. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Tengan muy buenas tardes todos aquellos que nos están escuchando. Les damos la más cordial bienvenida una vez más a este su programa Shekinah, habitando en la presencia de Dios. Los saluda desde esta cabina Saúl Galicia, agradeciendo, ¿verdad?, que nos abran una vez más las puertas de sus hogares para poder escucharnos y poder compartir con ustedes de la palabra de Dios, y que estén sintonizando el 99.7 de su FM, Radio Seine, la señal que sale del corazón de Dios. Damos las gracias a Dios por permitirnos compartir de su palabra a través de este medio, y los saluda también, ¿verdad?, mi esposa que me está acompañando, Elizabeth Alicia. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se le están pasando en esta tarde? A lo mejor simplemente están descansando, ¿verdad?, del ajetreo de la semana. Pues pónganse cómodos y escúchenos, pues les saludo en el amor del Señor. Soy Elizabeth de Galicia y creo que ya tienes tu corazón dispuesto a escuchar lo que el Espíritu tiene para ti. Ese glorioso Espíritu Santo, ¿verdad?, que dice la Biblia que nos enseñará. Así es, y refiriéndonos a este punto, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, así como se lo mencioné hace un momento, ¿no es así? Y precisamente me gustaría que habláramos de este tema tan importante, porque fíjate, Saúl, que se me han acercado personas que no saben quién es el Espíritu Santo. Y yo la verdad necesito saberlo, necesito que tú me lo expliques precisamente, porque yo quiero saber quién es el Espíritu Santo, para que yo también lo pueda explicar y hacerlo conocer a otras personas. ¿Me podrías ayudar? Claro que sí. De hecho, el tema de hoy, de este programa, es ¿quién es el Espíritu Santo? Primeramente me gustaría que usted comprendiera que tenemos que entender que el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad de Dios. Esto, ¿verdad?, lo podemos ver en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 4 al 6, donde nos dice que en un cuerpo y en un espíritu fuimos llamados en una esperanza que fue nuestra vocación, en un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre para todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es importante que entendamos que el Espíritu Santo va más allá de lo que mucha gente piensa o de lo que muchas doctrinas enseñan. Como lo podemos observar, el Espíritu Santo es una persona. Tiene mentalidad, tiene pensamientos propios, toma decisiones, que vamos a ir desarrollando pues un poquito más adelante. También quiero que escuche conmigo, que vaya conmigo a Tito, capítulo 3, versículo 5, que dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 al 4, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuales fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Si tú te das cuenta, en esos pasajes de la palabra encontramos una situación muy importante. El Padre está presente, el Hijo, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, porque somos salvos, está presente, y el Espíritu Santo, a través del cual y de su poder manifiesta, ¿verdad?, toda la gloria del Padre. Y como lo leímos pues en esos versículos, nos podemos dar cuenta que el Espíritu Santo no es ajeno a lo que ocurre o a lo que se escucha acerca del Padre. Oye, entonces lo que estoy captando es que el Espíritu Santo tiene
una personalidad, o sea, es una persona. Tiene y entonces como persona, tiene que tener características como una persona, ¿no? Yo tengo una voluntad, yo tengo intelecto, yo tengo emociones. Entonces, él también tiene que tener voluntad, intelecto, emociones. Y por lo que veo, el Espíritu Santo tiene esas características. Oye, tengo mucha emoción de entender a la perfección este punto tan importante. Claro que sí, fíjate. Este punto, nada más para que lo podamos comprender un poquito más, me hace recordar algunos ejemplos acerca de que el Espíritu Santo tiene voluntad. De hecho, en el libro, practicándolo un poco, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2, nos dice que el Espíritu Santo decidió apartar a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, ¿verdad?, para algo que él ya les había encomendado. Vamos a la palabra. Te recuerdo, es libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 2, que dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahí podemos ver que el Espíritu Santo tiene voluntad y toma decisiones. Y si nosotros buscamos, ¿verdad?, en la palabra de Dios, vamos a encontrar muchos más ejemplos, pero más adelante lo hablaremos. Mira, nada más para darte otro, también podemos ver en este mismo libro de Hechos de los Apóstoles cómo le da indicaciones a Felipe. ¿Recuerdas? Cuando lo tomó, y cuando Felipe estaba reunido con los otros discípulos, y lo toma y lo pone ahí por donde iba a pasar el etíope, que iba leyendo el libro de Isaías, y que el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate al carro, y bueno, ya sabemos todo lo demás. El etíope, ¿verdad?, era una persona importante de su país y recibió al Señor Jesucristo. Pero también podemos ver que el Espíritu Santo se molesta y se contrista. También lo podemos observar en el libro de los Hechos, por ejemplo, con lo que pasó con Ananías y Zafira, que cuando Pedro incluso les dijo: ¿por qué convinieron en tentar o en mentirle perdón al Espíritu Santo? Ah, sí es cierto. Y acerca de que el Espíritu Santo tiene emociones, allí en Efesios 4:30, yo recuerdo que dice, vamos a la palabra, les repito la cita, Efesios 4:30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea que el Espíritu Santo se contrista, y es lo que nos acaba de comentar. Yo creo que ahí con Ananías y Zafira, pues el Espíritu Santo pues se contristó de que se le limpió. Y también el Espíritu Santo nos muestra que nos ama. ¿Sabías esto? Nos ama, es parte de una emoción. Dice en Romanos 15:30, vamos a la palabra, Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Si te das cuenta, dice, por el amor del Espíritu Santo. Dice por el amor del Espíritu. Por supuesto que es del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo tiene amor. Y fíjate, tanto nos ama que nos anhela celosamente e intercede por nosotros. Ahí mismo en Romanos 8:26 dice, vamos a la palabra, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjate, tanto es su amor que Él intercede por nosotros, y no solamente pide por nosotros, sino con gemidos indecibles. ¿Te das cuenta? Dice en el versículo 27 ahí mismo de Romanos capítulo 8: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los demás. ¿Te das cuenta? Parte de su personalidad es que es una persona sensible, tanto que nos anhela
intercede por nosotros, se entristece cuando nosotros decidimos apartarnos de Él o hacer cosas que no convienen. ¡Qué interesante es este tema! Sí, así es. Imagínate, el Padre con toda su gloria no puede estar aquí, no puede estar dentro de nosotros, porque su palabra dice que la misma tierra es el estrado de sus pies. El Hijo está con el Padre, pero hubo una promesa a través de la cual, por esa razón, está el Espíritu Santo. Aquí quiero que tú que nos estás escuchando, medites un poco en cómo está tu relación con el Espíritu Santo. ¿Crees de verdad que es el Señor? ¿Permites que Él te hable? ¿Dejas tú que se mueva en tu vida, que haya cambios en ti? ¿O solamente vienes a la iglesia y te emocionas? Yo te invito a que lo estés meditando. Y en libertad te quiero preguntar, que si ya meditaste bien en este punto, porque te quiero decir también que el Espíritu Santo es Dios. Pues yo sí creo que sea Dios, porque yo considero que Él tiene las características de Dios. ¿Alguien lo duda? Mira, yo te lo digo porque hay quien dice, ¿verdad? Hay quien te enseña que es una fuerza activa, o que solamente es una manifestación, y se olvidan que el Espíritu Santo es Dios mismo. Yo por eso te pregunto, ¿de veras crees que el Espíritu Santo es Dios? Pero, ¿y si realmente Él es Dios? ¿No te puedes pensar por qué en ocasiones como que no lo tomamos en cuenta y solo nos dirigimos al Padre en el nombre de Jesús? Y el Espíritu Santo, ¿dónde lo dejamos? El Espíritu Santo, claro que es Dios. Mira, en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Como podemos ver, el Espíritu Santo es eterno, y eterno también es una de las características del Dios Padre. Así es. Y ahorita que lo recuerdo, también la Biblia habla que el Espíritu Santo es omnipresente, es decir, que está presente en todos los lados. Como lo dice ahí en el Salmo 139, versículo 7, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y es verdad, el Espíritu Santo está en todo lugar. Y esta es otra característica de que el Espíritu Santo es Dios. Ándale. Mira, como tú lo acabas de decir, Él está omnipresente. Pero no solo eso, Él también es omnisciente. Es decir, otra de las características del Espíritu Santo es que también conoce todo. Dice en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Yo quisiera pedirles a todos los que nos escuchan que mantengamos este puntito en mente, porque es muy importante. Recuerda que el Espíritu Santo conoce todas las cosas, y tenlo en cuenta porque más adelante es un punto que vamos a tocar. Así es. Y ahorita estoy recordando, también el Espíritu Santo es todopoderoso, pues tomó parte en la creación. Lo podemos leer en Génesis capítulo 1, versículo 2, y dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. E inmediatamente dice: y dijo Dios, sea, y fue hecho. ¿Y quién lo hizo? Su Espíritu. Y también resucitó a Jesús de la muerte. Vamos a la palabra de Dios, ahí en Romanos capítulo 8, versículo 11, y espero que ya lo tengan, y dice:
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo todo lo puede, te das cuenta. Y por el Espíritu Santo se han hecho milagros y prodigios en la antigüedad y actualmente, ¿sí o no? Claro que sí. Como les decía al principio, o como te decía al principio, el Espíritu Santo es una promesa, ¿sí? Cuando el Señor Jesús estuvo con nosotros en un cuerpo mortal como el de nosotros, Él tenía que cumplir la profecía que se había hablado sobre Él, pero Él nos dijo algo bien importante. El Señor Jesús dijo: y yo lo daré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En este punto quiero que tengas algo bien en cuenta. Aquí hay una promesa que, bueno, no sabes, es una promesa enorme, es una promesa grandiosa. Cuando nosotros respiramos, ¿verdad? Te lo voy a poner así como en este ejemplo. Cuando nosotros estamos en la calle y hay un viento que sopla, por ejemplo, como ahorita, ¿verdad? Que está un poquito calurosa la tarde, si estamos debajo de un árbol, debajo de una sombra, y que empieza a correr el viento, nosotros lo sentimos. El aire está por nosotros, pero cuando nosotros respiramos, ¿verdad? Cuando llega el aire fresco, como que nos da gusto respirar, el aire también está en nosotros. Eso que leímos está en Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Y bueno, como te decía, aquí hay dos puntos de suma importancia. El primero, la promesa, que Jesús rogara al Padre para que enviara otro Consolador. La palabra Consolador en este caso es paráclitos o paracleto, que en griego quiere decir que es un tutor o un guía. Obviamente un tutor está al pendiente de su tutorado, es decir, el Espíritu Santo está al pendiente de nosotros, así como estuvo Jesús al pendiente de sus discípulos, instruyendo, animando, exhortando, abrazando, diciéndoles a dónde tenían que ir, etc. O sea, supliendo todas sus necesidades, contestando todas sus dudas. Jesús era el Consolador en ese momento. Él era el paracleto destinado a cada uno de sus discípulos. El Señor Jesús en ese momento estaba al pendiente, así como ahora el Espíritu Santo quiere estar al pendiente de nosotros, abrazándonos, hablándonos, instruyéndonos, animándonos, exhortándonos a seguir adelante. Pero ¿cómo va a estar al pendiente de nosotros si a veces no lo conocemos? Si no sabemos que Él está a nuestro lado, si no sabemos que Él está en mí. Hay veces que nos preguntamos, ¿y a poco de veras el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas? Pues sí, es promesa de Dios. El Espíritu Santo nos enseñará y nos guiará a todas las cosas. Si usted quiere ponerlo a prueba, pues hay que estudiar la palabra, ¿verdad? Y Él le mostrará que hay poder, que hay bendición de parte de Dios, y cuando usted lo necesite, le recordará qué es lo que le tiene que decir al enemigo para que éste huya. Oye, yo sé que Él está a mi lado, pero no sé si Él está en mí. En los versículos que leíste, dice que Él mora entre vosotros y estará en vosotros. Y la palabra Él implica estar dentro de nosotros, que es lo que comentabas de lo del árbol, cuando estamos bajo el árbol. Pero, tú comentabas que el viento pasa y el viento, cuando nos mueven nuestro cabello, lo sentimos, está con nosotros, y cuando lo respiramos, está dentro de nosotros. Está bien, pero si el Espíritu Santo vive en nosotros, considero que tiene que haber una diferencia en nuestra vida actual, ¿no crees? Claro que sí. El hecho de que el Espíritu Santo venga a morar a nosotros, o en nosotros, empieza a ver
una manifestación grandiosa sobre nuestra vida, de tal manera que nuestra vida deja de ser igual. Nosotros, en el siguiente programa, que espero no se lo pierdan, vamos a darles algunas manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida y cómo es que Él nos puede ayudar en nuestra vida cotidiana. Pero volviendo a este punto, por supuesto que el Espíritu Santo quiere estar dentro de nosotros. Él lo prometió desde hace más de 2000 años. Dice en el libro del profeta Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y esto lo vemos cumplido en el día del Pentecostés hasta en nuestros días. ¿Lo recuerdas? No solamente es una promesa para la antigüedad, no es una promesa para los primeros discípulos. La promesa del Espíritu Santo es hasta nuestros días. Por eso es que hoy no hace falta solamente tener un corazón dispuesto, hace falta tener las ganas y de permitir que el Espíritu Santo nos hable. Tú has visto que el Espíritu Santo se manifiesta hasta en los niños pequeños y cómo nos habla acerca de lo que hay cerca del Padre. Así es, sí es cierto, sí lo he visto. Pero volviendo un poco al punto que estamos mencionando, referente a la promesa, que está ahí en Joel capítulo 2, versículo 28, donde, como tú dijiste, y dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y así ha pasado. Y yo creo que esta promesa se cumplió después de que Jesús resucitó. Dice la Biblia que los discípulos se reunieron precisamente a esperar lo prometido. Pero fíjate, me intriga un poco o me hace pensar, no, cuando Jesús predicaba eran 5,000 personas cuando les daba de alimento, y en otra ocasión fueron 7,000. O sea, eran miles de personas que seguían a Jesús. ¿Y cuántos fueron los que estuvieron ahí reunidos? Dice la Biblia que fueron 120 personas las que estaban reunidas. Y ahí se manifestó esta promesa. Lo podemos leer ahí en Hechos capítulo 2, del 1 al 4, que dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y fíjate una cosa muy importante: después de esto, Pedro ya no fue igual. Y a partir de ahí, empezaron a suceder cosas hermosas, prodigios grandes, que a continuación los vamos a ver. Pero medita en esta promesa que el Señor ha dado. Esta promesa del Espíritu Santo es para estos días. Que el Espíritu Santo es Dios mismo, y estamos viendo cómo se cumple su palabra de la que nos habló Jesús cuando dijo que el Espíritu Santo mora con vosotros y estará en vosotros. Y como ya había sido profetizado desde tiempo atrás por medio del profeta Joel, y cómo esta palabra se cumple cabalmente en el día del Pentecostés, cuando los discípulos y aquellas personas que verdaderamente seguían a Jesús estaban reunidos, unánimes, en un mismo sentir y en un mismo espíritu, creyendo en la promesa que Jesús les había dado. Ese día fue algo glorioso. Ese día fue algo que esos 120 reunidos allí no habían experimentado. Ciertamente,
ya habían visto manifestaciones del Espíritu Santo, ya habían visto manifestaciones del poder de Dios. Si recuerdas, cuando Jesús mandó a los 70 a sanar enfermos, a resucitar muertos, iban con una porción del Espíritu Santo, o sea, iban con el Espíritu, pero el Espíritu no estaba dentro de ellos, no estaba en ellos. En el día del Pentecostés ya no fue así. La promesa fue cumplida. Por esa razón es que fueron llenos del Espíritu Santo en ese momento, y tanto fue la manifestación de este poder de Dios, este Espíritu Santo de Dios, que a la gente que estaba reunida se le aparecieron lenguas como de fuego sobre sus cabezas, que nos estaba indicando que era el cumplimiento de la promesa. Ahora el Espíritu Santo ya no estaba solamente con ellos, como cuando fueron enviados a sanar enfermos. Ahora estaba en ellos. El mismo poder de Dios se estaba manifestando en sus vidas. ¿Recuerdas que toda la gente que estaba en ese lugar decía que parecía que estaban borrachos? Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Si tienes Biblia, te invito a que vayas a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, porque esta promesa también es para ti. Dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Te das cuenta de algo muy importante? El Consolador, nuestro tutor, no solo está pendiente de nosotros, sino que nos llena de poder, y este poder lo podemos ver manifestado, por ejemplo, que el apóstol Pedro, como tú ya lo habías mencionado, predica por primera vez, después de ser lleno del Espíritu Santo, y se añaden a la iglesia como 3,000 personas, y se convierten al Señor, y a partir de allí hacen milagros y prodigios por medio del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta, amado que nos escuchas? ¿Te das cuenta de esto? Y manifestaciones de estas, manifestaciones de poder, las podemos encontrar en todos lados. Lucas 10:19, Marcos 16 al último versículo. Poder de Dios. Sí, y fíjate que esto me recuerda mucho, es el poder de Dios, la manifestación de su glorioso Espíritu Santo, que ahora en día, en muchas iglesias, en donde se está abriendo el corazón, en donde le está diciendo: Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Y esto que pasó hace más de 2000 años, este derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre esas 120 personas, actualmente puede suceder. ¿Y cómo puede suceder? Mira, fíjate, aquí en Lucas, capítulo 11, versículo 10 al 13, dice: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, que solamente es que tú se lo pidas con todo corazón, creyendo, y que primeramente quites lo que el Señor te está pidiendo, quites eso que te está impidiendo que fluya el Espíritu Santo en tu vida, llámese imperdón, llámese temor, llámese incredulidad o duda, porque estas cosas desafortunadamente no dejan que fluya el poder del Espíritu Santo en tu vida. Fíjate que esto me recuerda, en una ocasión conocí a la prima de una amiga, como así se dice, ¿verdad? Era una pequeña, era una jovencita de 13 años, y verdaderamente ella quería cambiar, ella quería ser transformada, y ella no quería vivir en esa soledad, en esa angustia, en ese deseo de morir. Ella no quería estar enojada con su mamá, con sus hermanas, con la vida, y ella clamó a Dios con todo su corazón. Y al primer momento pues no pasaba nada, pero ella siguió insistiendo, y ella iba a la iglesia, y ella decía: Señor, yo quiero cambiar, yo quiero que tú me cambies, yo quiero que tú me transformes. Y ella
no dejó de perseverar en esa petición. Como dice este versículo, al que pide, se le da, al que llama, se le abre. Ella estaba insistente en lo que ella quería. Señor, transforma mi vida. Señor, aquí está mi vida. Transfórmala, Señor, por favor, entra en ella, Señor, que tu Espíritu Santo ya no esté más afuera, sino esté dentro, y que con ese poder glorioso sea transformada mi vida, porque el que sea transformada nuestra vida, hermanos y radioescuchas, es el mayor milagro que pueda haber en nuestras vidas. Muchas veces decimos, quiero que Dios me haga caminar, que Dios me sane, que Dios me permita mover la mano, que Dios me quite este cáncer, esta enfermedad, pero el mayor milagro que Dios hace es la salvación de nuestras almas. Y que por el poder del Espíritu Santo es transformada nuestra vida. Y esta niña, esta muchachita, abrió su corazón de tal manera que en una ocasión que estaba orando, derramando en sus lágrimas y diciéndole, Señor, por favor, toma control de mi vida, Señor, perdóname, empezó a hablar en lenguas. Y a partir de ahí, su vida empezó a ser cambiada. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo estaba sobre ella y empezó a actuar de esa manera. Antes decía groserías, se portaba rebelde con su mamá, tenía resentimiento con su mamá y ya, después ya no. El Espíritu Santo empezó a sanar esas heridas. El Espíritu Santo empezó a ayudarle a ver la vida de diferente manera. Es por eso que la Biblia dice también que Él renueva nuestros pensamientos por medio de la palabra. Y esto es referente a este punto, que el Espíritu Santo nos da poder. Y es importante que si tú quieres que eso pase en tu vida, se lo pidas al Señor con todo su corazón. ¿No es así? Claro que sí. Pues lo podemos ver en Pedro. La misma gente se sorprendía. ¿Qué nos decían? Que este no es una persona vulgar, no es una persona del pueblo, no tiene cultura, no tiene educación. ¿Por qué habla de esta manera? Y podemos ver nosotros también su transformación. Cómo de ser un hombre violento, mal hablado, intolerante, pasó a ser una persona que empezó a amar a su prójimo. Y el Señor empezó a manifestarse sobre su vida. Y eso mismo, así como tú lo acabas de decir, el Señor lo quiere hacer en nosotros. Su Espíritu Santo nos quiere transformar. Así como este testimonio que nos acabas de dar, así es. Así nos quiere transformar ahora el Señor. Y bueno, hablando que el Espíritu Santo es nuestro consolador, te quiero decir que como nuestro tutor, es necesario anhelar una relación íntima con Él. Es decir, en toda conversación hay uno que habla y otro que escucha, ¿verdad? Y se hace de tal manera coordinado que los dos puedan mantener una conversación. El Espíritu Santo anhela que nosotros hablemos con Él, anhela que platiquemos con Él, pero nuestras palabras no quedarán al aire, porque Él nos va a responder. Como dijimos al principio de este programa, el Espíritu Santo conoce todas las cosas. Él no está ajeno a lo que te está ocurriendo, Él no está ajeno a los pensamientos que a lo mejor vienen y te están turbando, a los problemas que están inquietando tu corazón, a aquello que te está robando tu paz. Deja que Él te hable y que te muestre todo lo que Él tiene y que todo lo que tienes que quitar de tu vida. Permite que el Espíritu Santo te ayude a vencer aquello que no has podido. ¿Recuerdas a David? Peleó contra un gigante y David era un niño, pero David venció porque iba en el nombre del Señor. Permite que el Espíritu Santo te ayude a vencer aquello que no has podido. Una adicción, un mal hábito, ¿verdad? A veces no tenemos una adicción a alguna sustancia, pero somos mal hablados, rencorosos, enojones. Permite que el Espíritu Santo te ayude a vencer aquello que no has podido, que te consuele. A veces traemos mucho dolor en nuestro corazón y necesitamos que nos abrace. Y podemos ir a cualquier lugar, podemos ir con un psicólogo, con un psiquiatra, y solamente nos va a decir qué es lo que tenemos. Nos va a ayudar a encontrar ese grito, ¿verdad?, que necesitamos calar para que nuestra vida cambie, pero el dolor se va a mantener ahí. Pero el Espíritu Santo va a sanar ese dolor,
El Espíritu Santo va a sanar toda herida. Permite que el Espíritu Santo te haga saber, pues, lo que el Padre quiere de ti y de mí. Así es, sí, tienes mucha razón. Y si el Espíritu Santo es una persona, tenemos que hablar con Él, y como lo acabas de decir, el que haya una conversación es de dos. Y si yo hablo con Él, entonces yo hablo y Él me oye. Y si Él me habla, yo tengo que escucharlo. Pero como es nuestro tutor, Él quiere saber cómo nos sentimos, qué dudas tenemos, cómo nos fue nuestro día, con qué nos enojamos, quién nos ha herido, si necesitas un abrazo, si te sientes sin fuerza y desanimado. Y Él va a estar aquí para suplir cada una de las necesidades, porque Él es nuestro consolador, nuestro tutor. Y Él quiere quitar todo lo que aparta esa comunión. Él quiere quitar de tu vida todo lo que está apartando de tu vida, el que tengas esa comunión con Él. Él es una persona tan es así que tú lo puedes tomar como un amigo y decirle: ven, siéntate aquí, yo quiero que me aconsejes referente a esto. Hay veces que siento que no me escuchan mis padres, hay veces que siento que no me escucha mi cónyuge, pero tú sí me escuchas, atiéndeme. Pero así como Él va a estar al pendiente de lo que tú le vas a decir, así Él también te va a decir: Elizabeth, necesitas quitar esto. Elizabeth, así no contestes a tus padres. Elizabeth, lo correcto es que hagas esto con tus hijos, que les des más tiempo, que atiendas mejor a tu marido. Y Él nos va a decir y a instruir, y nosotros también tenemos que escucharlo. Así es, tienes toda la razón. Es importante que comprendamos que Dios no está lejos, que Él está cerca de nosotros, en nuestro corazón, esperando cuando lo quieras escuchar, esperando en el momento en que tú permitas que Él te pueda abrazar y pueda sanar tus heridas, esperando que tú permitas que Él pueda aconsejarte el mejor camino y que tomes la mejor decisión, porque nos ama. Nada más, no importa qué tan bueno o qué tan malo crees que seas, Él solamente nos ama por lo que somos, porque somos hijos de Dios. Pero también aquí hay una situación importante y que quiero recalcar, y que es parte, pues, de lo que es este programa. Quiero que tengas presente esto que te voy a decir, que hemos observado que el Espíritu Santo es una persona, que es alguien que tiene decisión, que tiene pensamientos, que tiene voluntad, que tiene un intelecto. Por lo tanto, no se te olvide, no lo lastimes, porque al Espíritu Santo lo podemos poner triste, como ya lo habíamos visto. Dice en Efesios capítulo 4, versículos 30 y 31, que el Espíritu Santo lo podemos contristar. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. ¿Te das cuenta? Al Espíritu Santo lo contristamos si nosotros nos aferramos a esa pasada manera de vivir, si nosotros nos aferramos a ese viejo hombre, a esa manera absurda de vivir nuestra vida que nos destruía. Pero no te preocupes, a lo mejor los gritos, ¿verdad?, dices tú, son parte de tu personalidad, pero no te preocupes, el Espíritu Santo te puede cambiar, solamente no lo pongas triste. Tampoco blasfemes en contra de Él. ¿Cuántos chistes malintencionados y burlándose y denigrando la palabra de Dios existen por todos lados? Y a veces nosotros pensamos que eso es fácil, que no pasa nada. Pero dice en Mateo 12, versículos 31 y 32. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Por esa razón, tienes que cuidar tu boca. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hablas? ¿Verdad? Si tú no has recibido alguna manifestación del Espíritu Santo, más que culpar a Dios, ¿verdad?, así como nos dice el Señor en el libro de Job, ¿me culparás a mí para justificarte tú? Más que hacer eso, yo creo que es hora de decirle: Señor, manifiéstate a mi vida. Yo también quiero hablar en lenguas, yo también quiero ser un canal, quiero ser una bendición para otros.
y que a través de mi mano se manifieste tu poder y tu gloria. Pero no blasfemes en contra del Espíritu Santo. No digas, es que eso no es cierto. Te equivocaste. Al Dios que servimos es el Dios vivo, el que vive y reina por siempre. Tampoco lo insultes, porque dice ahí en Hebreos 10, versículo 29 y versículo 26. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Tampoco pienses que vas a poderle mentir. Él conoce todas las cosas. Si tú recuerdas, al principio del programa mencionábamos algo que pasó con un matrimonio que se llamaba Ananías y Zafira, los cuales habían ofrecido, le habían prometido algo al Señor y no lo cumplieron. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? El problema no era que Ananías se quedara con el dinero de lo que él había vendido. Pedro se lo dijo, vendido ya es tuyo. El problema es que tú habías prometido y no estás cumpliendo. Estás queriendo engañar a Dios. Por eso es importante no mentirle. Él conoce todas las cosas. Pero dentro de toda esta obra redentora del Espíritu Santo, lo peor que podemos hacer como hombres, como mujeres, es resistir su obra. A veces nos quejamos que Dios no nos oye, que Dios no me escucha, Dios no me hace caso, Dios no me responde. Pero ¿sabías que lo puedes resistir? Que tú mismo con tu modo de vida, que tú mismo negando la fe, puedes resistir la obra del Espíritu Santo. No lo hagas así. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 51 y 53. Duros de servir, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? ¿Te das cuenta de esto? No resistas al Espíritu Santo. Él es el que hará toda la transformación en ti. Te vuelvo a repetir, ¿quieres dejar una adicción? ¿Quieres dejar un mal hábito? ¿Quieres restaurar tu vida, tu matrimonio, tu familia? ¿Quieres que tus hijos sean hombres de bien? No resistas al Espíritu Santo. Permite que Él gobierne, que Él reine dentro de tu hogar. Y en el nombre de Jesús, todo lo que tú pidas va a ser hecho. Pero quiero hacerte una pregunta. Ya estamos entrando al final de nuestro programa y no quiero pasar por alto esta situación. Esta pregunta es muy, muy importante. Amigo que nos estás escuchando, amado hermano que nos escuchas, ¿has considerado tu relación personal con el Espíritu Santo? ¿Le has preguntado cómo es que se siente Él hacia ti? ¿Has valorado lo que Él está haciendo por ti en el esquema de la redención de Dios? ¿Has pensado cómo reacciona el Espíritu Santo cuando tú aceptas o rechazas la palabra que Él revela sobre tu vida? Y todas estas preguntas pueden ser contestadas en el siguiente programa. Son puntos que vamos a explicar. Y también abordaremos las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque ciertamente, como ahorita ya lo mencionamos, como desde el principio el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo es una persona. Y esa persona de la Trinidad es Dios. Y Él está dispuesto a llenarte de poder. Y está dispuesto a ser tu consolador, tu paracleto, tu tutor. Él quiere que tú le digas cómo estás. Él quiere que tú le digas cómo te sientes en este momento. Él quiere que le digas toda esa frustración que sientes. Hay veces que vienes a la iglesia y dices, pero Dios no me responde, pero yo sé que no me responde, pero yo sigo yendo. Pero el Señor quiere que le entregues esa carga. El Espíritu Santo es tu paracleto, tu tutor. Él quiere estar al pendiente de ti. Así que ahí donde estás, yo te invito a que oremos.
Y que si tú quieres recibir el bautismo del Espíritu Santo, que ya no más el Espíritu Santo esté fuera de ti, sino que esté en ti. Pídeselo al Señor. Y así como dice esta palabra en Lucas 11:13, si nosotros siendo malos les haremos dar buenas deudas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre os dará al Espíritu Santo a quien se lo pida? Pídeselo con fe, pídeselo creyendo, pídeselo, pero rinde tu corazón al Señor. Reconoce tu situación, reconoce que tienes temor a lo sobrenatural, reconoce que tienes dudas en tu corazón, reconoce todo lo que te ha estado impidiendo a que tomes una decisión de servirle al Señor. Reconócelo y el Espíritu Santo podrá fluir en tu vida, desde la mochila de tu cabeza hasta la planta de tus pies, porque Él es real y verdadero. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor. Te doy muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gloriosa presencia de tu Espíritu Santo en este lugar. Padre, yo te ruego, Señor, que tú manifiestes tu gloria, esa presencia hermosa de tu Espíritu Santo, Señor, que así como yo lo estoy sintiendo, Señor, todos los radioescuchas, Señor, lo pueden sentir. Te ruego, Padre, que sea tu Espíritu Santo quien les esté llenando, Señor, que les esté redarguyendo, Padre, para que ellos sepan qué es lo que te tienen que entregar, Padre, para que quiten todo temor de su vida, toda frustración, todo rencor, todo lo que esté estorbando en su vida, Señor, esos deseos de morir, esos deseos de ya no existir, Señor, esos deseos de yo no valgo nada, Señor, esos sentimientos contrarios a tu palabra, que ellos puedan, Señor, entregártelo, Padre, que ya no, porque ellos ya no más estarán solos, sino tú serás su tutor. Padre, aquí estamos, Señor, aquí estamos delante de ti. Y yo te invito, amado Radio Escucha, que si tú no has recibido a Jesucristo en tu corazón, que tú en esta hora tú le digas al Señor, Señor, aquí está mi vida. Yo no entiendo bien lo que ellos dicen, lo que estoy escuchando en este momento, pero yo quiero conocerte. Yo quiero abrir mi corazón. Yo quiero que tú tomes control de mi vida, que tú seas Señor de mi vida. Padre, aquí estoy, Señor, y limpia todos mis pecados con tu sangre preciosa. Ya no más quiero estar sola, ya no más quiero sentirme sola, ya no más quiero sentirme con temores, sino quiero que tú seas mi tutor, que tu Espíritu Santo esté conmigo y me abrace y me recuerde mi vida y me guíe por buen camino, guíe mis pasos, guíe, Señor, mis decisiones. Hasta aquí me he equivocado, pero ahora quiero que tú tomes control de mi vida. Padre, aquí estamos, Señor. Quiero que tú tomes control de mi vida. Ya no más quiero guiarme por mí misma, sino que tu Espíritu Santo tome control de mí. Quiero, Señor, conocerte, entablar una comunicación contigo. Que tú me escuches y que yo te escuche. A mis oídos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Y Padre, te ruego, Padre, en tu bendición, que aquellas personas que te están pidiendo y que te están suplicando, Señor, que sean llenados sus vidas con esa gloriosa promesa de tu Espíritu Santo. Que fluya tu Espíritu Santo en sus vidas, en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo y fuego se ha derramado desde la
declaramos llena de su cabeza hasta la planta de sus pies, en el nombre de Jesús de Nazaret. Isario Shanicorio Masare, Corriba Basare, Tu Espíritu Santo fluye en el nombre de Jesús en sus vidas. Y que ya no más, Señor, se sientan solos. Que Dios tomen ese poder que tú les das, Señor, a partir de hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias porque fluye tu Espíritu Santo en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu abrazo, por tu consuelo. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, porque tu Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos redarguye. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues deseamos de todo nuestro corazón que este programa haya sido de grande bendición para tu vida, así como lo fue para nosotros. Y recuerda que nos estaremos escuchando dentro de 15 días para ver ahora las manifestaciones del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Te esperamos aquí en este programa Shekinah, habitando en la presencia de Dios. Recuerda que también nos esperamos en Casa de Oración Betel, en calle Camelina número 5, en la colonia Milpillas, en Cuernavaca, Morelos. Si no tienes una iglesia donde ir, si no tienes una iglesia donde congregarte y deseas escuchar palabra de Dios, te esperamos en Casa de Oración Betel. Te vuelvo a repetir las direcciones: calle Camelina número 5, colonia Milpillas, en Cuernavaca, Morelos. Así es, y síguenos también por Facebook en las páginas Casa de Oración Betel y por nuestro canal de YouTube Casa de Oración Betel. Y recuerda, nos escuchamos en 15 días aquí en la señal que sale del corazón de Dios, Radio Seine. Dios les bendiga. ¿Quieres caminar de la mano de Dios? ¿Quieres conocer a Dios en lo íntimo de tu corazón? ¿Anhelas buscar su rostro? No busques más, este es el lugar. Shekinah, habitando en la presencia de Dios. El programa donde encontrarás palabra de crecimiento Restauración y fortaleza para tu alma. Conducido por Elizabeth y Saúl Galicia. Sintonízanos por esta emisora los sábados cada 15 días de 3 a 4 de la tarde. solo aquí, por el 99.7 de tu FM, Radio Seine. La señal que sale desde el corazón de Dios.